Bienvenidos, soy Ferran García, Solution Architect en Click. Las demos son uno de los momentos más importantes, una de las técnicas más importantes de nuestra profesión. A veces pasamos un tiempo preparando una propuesta innovadora para un cliente, la defendemos con una demo de 5 o 10 minutos y en esos 5 o 10 minutos el cliente va a decidir si explora esa idea con nosotros o no. A veces trabajamos unas semanas o unos meses en una prueba piloto, en un proyecto piloto, en una prueba de concepto y en 5 o 10 minutos de demo el cliente va a decidir si la prueba de concepto o el proyecto piloto se convierte en un proyecto de verdad. No preparar una demo sería como llevar una asignatura de la universidad al día, pero presentarnos al examen sin preparar el examen. Sería una tontería. Hoy, en este vídeo, vamos a ver los que, a mi juicio, son los 5 puntos claves para preparar una demo. Y acabaremos con un pequeño ejercicio que será una demo de 5 minutos a modo de ejemplo para que veáis lo que cada uno de esos 5 puntos. El primer punto es entender el mercado. Entender el mercado es clave para entender qué es lo que buscan nuestros clientes. Voy a utilizar el cuadrante mágico de Gartner del 2019 y del 2020. Empecemos por el 2019. 5 casos de uso que según Gartner son los que buscan hoy nuestros clientes. El primero, Business Intelligence centralizado pero ágil. Es decir, un equipo profesional, un equipo de Business Intelligence realiza una aplicación, implementa una aplicación desde la toma de requisitos hasta la puesta en marcha de la aplicación, pero de una forma ágil. ¿Por qué de una forma ágil? En contraposición con el BI tradicional que permitía este Business Intelligence centralizado pero que no era ágil con los cambios. Hoy en día, cuando hablamos de Business Intelligence, hablamos mucho de autoservicio, pero no todas las aplicaciones son para autoservicio. Hay aplicaciones que son más fáciles, más simples, y esas aplicaciones típicamente van a ser aplicaciones de autoservicio, donde los usuarios van a realizar autoservicio y van a hacer muchas cosas ellos mismos. Muchas de las aplicaciones son todavía demasiado complejas, el caso de uso es muy complejo para que el usuario haga autoservicio. Por ejemplo, en una gran corporación, el control presupuestario es una aplicación que va a ser compleja y no van a hacer mediante herramientas de autoservicio usuarios de negocio, la van a hacer equipos profesionales. El segundo punto sería el Data Discovery gobernado. Es decir, el equipo de Business Intelligence ha hecho una aplicación y a un conjunto de usuarios, 5, 10, 15 o a todos, les permite que se creen una página nueva dentro de su aplicación. No les van a permitir modificar la aplicación que ya está hecha, pero les van a permitir crearse páginas nuevas y en esas páginas, utilizando las métricas y utilizando las dimensiones que ya están definidas, les permiten crearse nuevas tablas, nuevas visualizaciones, nuevos informes, etc. Otro caso de uso sería lo que Gartner llama la analítica descentralizada o lo que en Click llamamos la democratización del dato. Es decir, al usuario de negocio le proporcionamos acceso a los datos y mediante una herramienta de autoservicio como puede ser ClickSense, el usuario crea desde cero una aplicación y los análisis que requiera. Como os he dicho antes, los usuarios no van a hacer esto con todas las aplicaciones. Tienen que ser aplicaciones que a nivel del modelo de datos, a nivel de los datos que utilizan, sean lo suficientemente simples para que las cree un usuario de negocio. Otro caso de uso, analítica embebida. Yo cojo la analítica y la incrusto dentro de las aplicaciones que va a utilizar un usuario. Por ejemplo, yo tengo un banco y en ese banco las personas de la oficina habitualmente no tienen tiempo durante su día a día para abrir una aplicación de análisis de datos y analizar datos. Y menos cuando tienen a un cliente delante. Pero si yo cojo y en la aplicación que utilizan para atender al cliente le añado información analítica sobre el cliente, sobre el mercado, sobre los productos, seguramente el empleado va a poder atender muchísimo mejor al cliente. También otro caso de uso serían las extranet. En el caso de que el usuario sea un ciudadano, por ejemplo, una extranet para hablar de la evolución del COVID, para hablar de transparencia de los gastos públicos, o en una empresa una extranet para ofrecer datos a los proveedores, por ejemplo sobre la calidad de los productos o sobre el nivel de estocaje de cada uno de los productos, o una extranet para que los clientes puedan ver información sobre sus pedidos. Hemos hablado de los 5 casos de uso más habituales, que son los que nos recomienda Gartner o los que nos explica Gartner en su cuadrante mágico del año pasado, y ahora vamos a ver las tendencias que nos reconoce Gartner en el cuadrante mágico de este año. Posiblemente la más conocida por todo el mundo, la que está en boca de todo el mundo ahora mismo, es la analítica aumentada, es decir, aplicar inteligencia aumentada a las herramientas de Business Intelligence. ¿Qué significa? Significa
aplicar algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático o machine learning a las herramientas de analítica para que las herramientas sean, uno, más fáciles de usar y dos, más productivas. No se trata de sustituir al usuario para que el usuario no tome decisiones, sino se trata de facilitarle la utilización de las herramientas. Otra tendencia que nos explica Gartner es la colisión entre las herramientas de Business Intelligence y las herramientas de los Data Scientists de inteligencia artificial y Machine Learning. Cada vez las herramientas de Business Intelligence incorporan más funcionalidad que tradicionalmente estaban en las herramientas destinadas a Data Science. Otra tendencia que nos explica Gartner en su cuadrante mágico es la necesidad de que hoy en día exista una integración entre una herramienta de reporting y una herramienta de BI moderna. Vamos a explicar esto un poco. Hasta no hace mucho, los usuarios tenían herramientas de Business Intelligence tradicionales que incorporaban herramientas de reporting y a un grupo pequeño de usuarios les daban herramientas de Business Intelligence modernos. Las herramientas típicas de Business Intelligence modernos eran ClickSense, Tableau y Power BI. Gartner se ha dado cuenta que los usuarios o los clientes ya no quieren eso, lo que quieren es utilizar una herramienta de Business Intelligence para todo y típicamente es la herramienta de Business Intelligence moderno. Por eso, hoy las herramientas de Business Intelligence modernos requieren una integración con un módulo de reporting, que en el caso de Qlik es NPrinting. Otra tendencia es la integración entre la gobernanza de los datos y la gobernanza del Analytics. Es decir, una tendencia muy clara es converger la estrategia de la integración de datos con la estrategia de la utilización de datos, teniendo una plataforma o una estrategia que de extremo a extremo, desde que los datos son crudos hasta que los datos están siendo analizados, pues dé soporte al usuario. Y finalmente, otra cosa muy importante es el data storytelling. De hecho, Gartner literalmente dice algo así como que analizar los datos, pero no compartirlos, no explicarlos, para que la persona adecuada tome decisiones con ellos, sería completamente inútil. Por tanto, están poniendo muchísimo foco en el data storytelling. Acabamos esta parte con 5 características que, según Gartner, son críticas en las herramientas de Business Intelligence moderno. Empezamos por la capa de infraestructura. Primero, evidentemente, muy necesario, conectividad con una gran variedad de fuentes de datos, prácticamente con todas. Las herramientas de Business Intelligence tienen que poder adquirir, conectarse a los datos para poderlos analizar. Otra parte muy importante, cloud. Está claro las ventajas que nos proporciona la analítica, y no solo la analítica, sino los sistemas de información en la nube, típicamente sistemas SaaS, Software as a Service, y por eso es una de las características más importantes. Seguridad y gestión de la plataforma, también son 2 puntos clave. Pasamos a Data Management. En Data Management tendríamos Data Preparation, para que los usuarios de negocio puedan hacer modelos simples de datos. Tiene que dar soporte a modelos complejos de datos. ¿Para qué? Pues como decíamos, hay aplicaciones que no van a ser tan simples y que un equipo profesional de Business Intelligence tiene que poder crear una aplicación con un modelo de datos complejo. No sería lógico que necesitáramos 2 plataformas, una plataforma para que los profesionales hagan aplicaciones complejas y otra plataforma para que los usuarios de negocio hagan aplicaciones simples. Lo que tiene sentido es que una sola plataforma dé soporte a todo. Y finalmente, una pieza muy importante es el catálogo de datos. ¿Por qué el catálogo de datos? Muy fácil. Estamos diciendo que vamos a democratizar los datos o, como dice Gartner, vamos a hacer analítica descentralizada. Es decir, le vamos a dar acceso a los usuarios a los datos. Si yo al usuario le doy acceso a todas las bases de datos, se va a hacer un lío y no va a poder hacer analítica descentralizada, no va a poder crear aplicaciones. Por tanto, lo que voy a hacer es consolidar las distintas fuentes de datos en un catálogo para que el usuario de negocio encuentre fácilmente los datos que busca. Pasamos a la capa de creación de contenidos. Evidentemente, una parte que tiene que tener importantísima es la de visualización de los datos, pero también inteligencia aumentada, insights o descubrimientos automatizados para que la herramienta descubra cosas por sí sola y se las ofrezca al usuario de negocio, y finalmente la capacidad de consultar la herramienta utilizando lenguaje natural. Llegamos a la última capa, la de compartir el conocimiento o compartir los insights que hemos encontrado. Primero, la herramienta tiene que ser capaz de generar lenguaje natural. Segundo, la herramienta tiene que ser capaz de embeber la analítica en las aplicaciones de otros usuarios. Llegamos a la última capa, la capa de compartir el conocimiento. Características que debemos tener, ya lo hemos dicho, integración con una herramienta de reporting, muy importante. Muy importante también data storytelling. También muy importante la capacidad de embeber las gráficas o las visualizaciones en otras aplicaciones. Y finalmente, una más innovadora, la capacidad de responder
generando lenguaje natural. Esto está muy relacionado con lo que llamamos analítica conversacional. Vamos con el segundo punto, el discovery o la cualificación. Hace un montón de años trabajaba para otra empresa y teníamos un producto que era muy malo, pero tenía una sola buena cualidad, que es que era un producto muy simple. Una vez me pilló un comercial en una cola en un aeropuerto a punto de entrar en un avión, me pidió una demo, no teníamos tiempo, sí, no hay tiempo, y al final pues agendamos la visita al cliente sin posibilidad de hablar con el cliente, sin posibilidad de hacer absolutamente nada, de ese discovery que era tan importante. Fui al cliente, al cabo de una semana abrí el ordenador, no había hablado con él, no había tenido tiempo de hablar con él ni una sola vez, abrí el ordenador y como el producto era muy simple y muy tonto, pues lo que hice es una demo enseñando todas las funcionalidades y dándole mucha importancia a cada una de las funcionalidades. Cuando acabé la demo, el cliente me dijo: ¡guau! ¡Qué producto más chulo! La verdad es que es muy completo, pero nosotros necesitamos algo muy simple. Fijaros que vale que yo no tuve tiempo de hablar con el cliente, vale que yo no tuve tiempo de preguntarle, el comercial tampoco, pero si solamente mientras el sistema operativo arrancaba, mientras el ordenador arrancaba, hubiera aprovechado para presentarme, para pedirle que se presentara y que me contara pues bueno, un poco de en qué momento están, en cuáles eran sus intereses, seguro que lo primero que me hubiera dicho es que buscaban alguna cosa muy simple y mi demo hubiera sido completamente distinta. La cualificación es muy importante siempre, es clave, y no tener tiempo no sirve de excusa para no hacer una cualificación. Cuando hablamos de cualificación, lo primero es entender quién va a ser la audiencia. Hay dos tipos de audiencia muy diferenciados, cuando hablamos con gente de negocio o cuando hablamos con gente técnica, sobre todo porque los intereses que van a tener y los lenguajes que van a utilizar van a ser completamente distintos. Tanto si es gente de IT como si es gente de negocio, me interesa entender los retos que tienen en ese momento. Y no solo los retos, es decir, los objetivos que buscan, sino además me gustaría entender el contexto, tanto contexto de negocio como contexto de IT. No quiero proponer algo que a nivel de negocio tenga mucho sentido, pero que a nivel de IT no se sostenga. Tengo que proponer algo pues que se aguante tanto a nivel de negocio como a nivel técnico. Por tanto, los dos contextos son muy importantes. Aunque os digan que hoy no tienen una herramienta para analizar datos, no es verdad. Todas las empresas analizan datos de una forma más formalizada o más informal. Entonces es importante entender esas decisiones que quieren tomar hoy, cómo las están tomando. Pues mira, de vez en cuando me bajo un Excel y en ese Excel hago no sé qué, o es importantísimo entender cómo están analizando y viendo los datos hoy. Y finalmente, algo muy importante es entender las expectativas que tiene el cliente para esa demo. Y si las expectativas del cliente para esa demo no son asumibles, hay que avisarlo con tiempo. Lo que me interesa es que después una vez haya acabado mi demo, no quiero que el cliente se quede pues, insatisfecho con un sentimiento de que no le he ofrecido lo que le estaba esperando. Si yo durante la cualificación detecto que lo que está esperando el cliente no se le voy a poder mostrar o demostrar durante mi demo, tengo que sentar las expectativas correctas antes de empezar. Tercer punto, planificar la demo. Para planificar la demo, el primer punto y muy importante es escribirla correctamente, escribir el mensaje y el guión de mi demo. Segundo punto, voy a grabar la demo. Si no tengo tiempo de grabar la demo, como mínimo la voy a probar y la voy a decir en voz alta. Si he tenido la oportunidad de grabar la demo, lo siguiente que voy a hacer es ver la demo, ver mi grabación y criticarme a mí mismo para mejorar. Cuando escribo la demo es muy importante, necesito tener claro un objetivo. El objetivo de mi demo es convencer a los clientes de que esta prueba de concepto les va a aportar muchísimo valor. Convencer al cliente de que necesitan migrar de versión. Es decir, cada vez que yo hago una demo tiene un objetivo. Es importante escribir el objetivo para tenerlo muy claro. Segundo punto muy importante, el mensaje. El mensaje es como un tweet, el mensaje clave. Si cuando sale de mi demo a una de las personas, o a cabo de 2 días, a una de las personas que ha asistido a la demo, alguien le pide un resumen, va a hacer una pequeña frase, me lo invento. ClickSense es una herramienta muy fácil de utilizar. Eso puede ser un mensaje clave. O me interesa migrar a la versión actual porque tiene lo que sea.
El mensaje clave es lo que yo quiero que recuerde el cliente de mi demo. Finalmente, argumentos. 2, 3, 4 argumentos que respalden el mensaje clave. Y una vez tengo esos 4 puntos, lo siguiente que voy a hacer es un guión utilizando el arco narrativo, es decir, utilizando storytelling, un guión que me permita pasar por esas funcionalidades que yo le quiero mostrar al usuario para reforzar los argumentos que acabo de dar o ejemplificar los argumentos que acabo de dar y, por tanto, reforzar el mensaje que les estoy dando. Cuarto punto, usemos el storytelling. Fijaros, esto es el arco narrativo. Pensemos en el arco narrativo como el argumento de una historia de misterio. Estoy pensando en Agatha Christie con la señorita Marple o con el Hercule Poirot o Conan Doyle con Sherlock Holmes. En la primera fase, la de exposición, nos presentan el caso, pues han encontrado un muerto en una biblioteca o en la librería o en donde sea, y empieza la acción. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, quien sea, empieza a investigar pues bueno, las distintas pistas que ha ido encontrando. Llega al clímax, donde incluso la vida del protagonista llega a correr peligro muchas veces, pero el clímax es en el momento en que se descubre quién es el asesino de ese muerto que han encontrado en la biblioteca. Aunque se haya descubierto el asesino, quedan muchos cabos por atar, quedan muchas preguntas que no han sido respondidas durante la acción. En esa siguiente fase, la de la acción que ya va decayendo, es donde se cierran esos cabos abiertos o se resuelven esas preguntas que quedaban abiertas. Y finalmente hay una resolución donde hay algún aprendizaje que nosotros nos llevamos. Vais a ver en el ejercicio que haremos luego cómo utilizo el arco narrativo en mis demos para darle fluidez a la demo. Punto 5. Sé un entrenador y no un profesor. ¿Por qué digo eso? Los técnicos nos gusta mucho la tecnología y además muchas veces nos gusta mostrar que sabemos. Entonces muchas veces tenemos tendencia a abrumar a los clientes en las demos con muchas capacidades o muchas funcionalidades técnicas o muchos detalles técnicos que muestran más lo que nosotros sabemos que no la solución que le estamos ofreciendo al usuario. Es importante que todo lo que le mostremos al usuario esté alineado con el problema que tiene el usuario. El entrenador, típicamente, lo que hace es entender cómo mejorar el rendimiento de sus atletas, su deportista. En este caso veis esta foto, un regatista y un entrenador. El entrenador ha estado viendo la regata de este regatista y los consejos que le da están no destinados a mostrar todo lo que sabe el entrenador, sino destinados a intentar mejorar el rendimiento de este regatista en concreto. Llegamos al final. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, una demo de 5 minutos y vamos a seguir todo el proceso para que veáis cómo lo sigo yo habitualmente. Empezaremos suponiendo un caso especial. Vamos a imaginar que tengo que hacer una demo para un analista de negocio que no tiene conocimientos técnicos y que tiene que ser capaz de analizar los datos para tomar mejores decisiones y de forma más rápida. En esta demo, mi objetivo será demostrar que Qlik es la herramienta más fácil de utilizar y más productiva para un usuario como él, para un analista sin conocimientos técnicos. El mensaje clave será: Qlik es la herramienta que te proporcionará más facilidad de uso y más productividad sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Y el argumento que voy a utilizar va a ser: la combinación Qlik es la única herramienta que puede combinar un motor asociativo y un motor cognitivo, y la combinación de los dos motores es el que proporciona la facilidad de uso y la productividad. Este esquema va a ser clave en mi demo y es importantísimo que vosotros lo tengáis claro antes de empezar. Este esquema intenta ligar las necesidades del cliente que veis a la izquierda con funcionalidades o características muy específicas de mi solución. En mi caso, de mi producto, de QlikSense. Fijaros, a la izquierda tengo los beneficios o las necesidades del cliente. En mi caso, la capacidad de que todo el mundo use la herramienta y de que tomen decisiones informadas de forma más rápida. Algunas características que van a necesitar en el producto para conseguir eso: facilidad de uso y productividad. Algunas características específicas o algunas capacidades específicas que van a ser el conocimiento automatizado, Augmented Insights, la capacidad de generar de forma automática conocimiento, la visualización de datos y el procesamiento del lenguaje natural. Y finalmente, a la derecha de todo, algunas funcionalidades específicas de mi producto o de mi solución que van a
permitir dar esos beneficios al cliente. En mi caso, la combinación única de los motores cognitivo y asociativo. Esa combinación que solo tiene ClickSense va a conseguir esas capacidades específicas que buscábamos, el conocimiento automatizado, la interpretación del lenguaje natural y la visualización de datos, que va a proporcionar esas características, facilidad de uso y productividad, que va a proporcionar esos beneficios que todo el mundo lo pueda utilizar y que tomen decisiones informadas de forma más rápida al usuario. Fijaros que el objetivo de este esquema es muy importante, es linkar los beneficios del cliente con las soluciones específicas, con las funcionalidades y características específicas de vuestra solución. El siguiente paso es crear el guión de la demo, y para crear el guión de la demo vamos a utilizar el arco narrativo. Voy a poner un ejemplo utilizando Mentes Criminales, que es una de mis series favoritas. Al principio de cada capítulo de Mentes Criminales se expone el caso. Hay unas escenas que duran muy poco, generalmente no duran ni un minuto, donde se ve un secuestro, un asesinato, alguna cosa. A partir de ese momento empieza la acción, se empieza a complicar. Los protagonistas, el equipo del FBI, de la unidad de estudio del comportamiento, empiezan a investigar y empiezan a encontrar pues, pistas que van siguiendo. La acción se complica hasta que llega a un clímax donde detienen al culpable, y muchas veces el propio equipo pues peligra la vida de los protagonistas, de los miembros del equipo del FBI. Una vez capturado el culpable, la acción ya va en decadencia, pero se aprovecha ese tiempo para responder dudas que han quedado abiertas durante la trama. Y finalmente la última imagen siempre es la misma, es el avión, el jet privado del equipo del FBI que vuelve hacia Washington, y se escucha pues una frase, una voz que no deja de ser un aprendizaje, una moraleja, algo que hemos aprendido, es decir, una resolución del capítulo. Para montar mi demo yo voy a hacer exactamente lo mismo. Inicialmente me presentaré la acción, expondré el caso como un analista. Importante que el analista sea alguien con el que se puedan identificar vuestros clientes, en este caso, un analista que no tiene conocimientos técnicos y que quiere utilizar la herramienta para tomar decisiones de forma más rápida. El analista se habrá dado cuenta de que hay una caída de ventas durante 3 meses consecutivos y querrá investigar por qué. Y a partir de ese momento la acción irá increciendo y empezaré a utilizar las distintas herramientas que quiero enseñar al usuario para investigar la caída de ventas. Llegaremos al clímax donde expondré la razón de esa caída de ventas. Y finalmente, en el decreciendo de la acción, lo que voy a hacer es voy a cerrar algunas cosas que estaban abiertas y voy a aprovechar para crear unos informes para compartir esos descubrimientos con otros usuarios. Finalmente, acabaré con la resolución, donde puedo volver a mostrar pues, el esquema que habéis visto anteriormente, donde les explico. Al final el objetivo de la resolución es linkar otra vez o reforzar el mensaje de linkar los beneficios con las capacidades técnicas de nuestra solución. Lo puedo hacer simplemente de palabra explicándolo, o lo puedo reforzar sacando el esquema que habéis hecho antes, como vosotros que prefiráis. Vamos a ver mi demo de 5 minutos. Para esta demo me voy a poner en la piel de un usuario de negocio que trabaja en un departamento de ventas y que necesita analizar datos de forma independiente para tomar decisiones del día a día. Fijaros, el analista se acaba de dar cuenta que esos 3 meses consecutivos, en marzo, abril y mayo del 2018, hay una venta consecutiva, una caída consecutiva de ventas, y quiere investigar el porqué y entenderlo para tomar las decisiones que sean pertinentes. Voy a utilizar este botón de selecciones y ahora voy a utilizar el motor cognitivo en combinación con el motor asociativo. Aquí tengo este botón que pone generar conocimiento, generar insights. Voy a presionar el botón y ahora es donde los dos motores están combinando, se están trabajando conjuntamente para generar ese conocimiento. Aquí veo que lo está creando por Sales Quantity, la métrica que está utilizando, y puedo ir viendo pues, bueno, las distintas cosas que ha creado. Fijaros, me voy a quedar con este cliente y aquí lo que estoy viendo es que Click ha descubierto que de los 347 clientes que tengo, durante estos 3 meses, 39 han dejado de comprarme. Y esa podría ser una de las causas. Ahora podría ver cuáles son estos clientes y podría seleccionar estos clientes para continuar el análisis focalizado en estos clientes.
Voy a volver a la aplicación. Ahora lo que me gustaría ver es qué productos completamente me han dejado de vender me han dejado de comprar estos clientes. Y para eso tengo aquí otra herramienta que me va a automatizar la creación de gráficas. Voy a seleccionarla. Y ahora va a ser el motor cognitivo el que va a empezar a trabajar. Antes de continuar analizando, voy a hacer un pequeño paréntesis en la demo y os voy a enseñar una funcionalidad que me gusta mucho. Fijaros, este botón de aquí, que tiene forma de micro, Show me sales by city. Fijaros cómo ClickSense ha interpretado el lenguaje natural y genera automáticamente una visualización que me da respuesta a lo que estoy preguntando. Vamos a continuar con la demo, voy a borrar y vamos a continuar. Ya tengo aquí la interfaz de usuario. Voy a introducir la variación de ventas, Sales Variance. Simplemente escribo var y él me autocompleta. Aquí veis en la parte de abajo una métrica donde tengo Sales Variance en porcentaje. La tengo seleccionada y ahora voy a buscar el Product Group. Dimensiones, Product Group. Y ahora el motor cognitivo está generando las gráficas para mí. Me voy a quedar con esta, que es la que me interesa, y voy a seleccionar los 3 grupos de producto donde la variación de ventas es mayor, es donde estoy dejando de vender más. Las voy a seleccionar y voy a volver a mi aplicación. Ahora ya he encontrado cuáles son los productos y cuáles son los clientes que han dejado de comprar. Y me gustaría hacer una reunión con los comerciales afectados para exponer el problema y discutir pues, si es un problema de que el margen es demasiado elevado, de que deberíamos aplicar un descuento, de que la competencia. Me gustaría entender la razón la raíz del problema y para ello quiero organizar una reunión con los comerciales afectados. Vuelvo a este botón de aquí de selecciones y ahora vamos a volver a hacer trabajar a los 2 motores conjuntamente para descubrir cuáles son los comerciales afectados. Le pido que genere el conocimiento, que descubra él solo y ahora voy a ver si ha encontrado los comerciales afectados. Sales Quantity, me parece bien. Y ahora aquí tengo los distintos descubrimientos. Product Line, Channel Name, etc. Y aquí tengo Sales Rep. Este es el que busco. Si no lo encontrara, yo aquí podría añadir la dimensión que me interesara. Voy a seleccionarlo y aquí tengo precisamente los comerciales que me interesan. Aquí tengo que hay un grupo de comerciales afectados. Voy a seleccionarlos y vuelvo a mi aplicación. Y ahora me gustaría obtener un listado pues, con esos comerciales para poder organizar esa reunión. Vamos a generar ese listado. Para ello voy a duplicar esta página y seleccionando esta página voy a hacer un poco de espacio aquí y voy a crear una tabla. Aquí tengo los gráficos, como están por orden alfabético, Table está debajo de todo y la voy a poner aquí. El que me gustaría tener es el Sales Rep. También me gustaría tener el cliente para que cada Sales Rep sepa de qué cliente queremos hablar. Y finalmente quiero tener pues las ventas y la variación de ventas. Sales del dinero, el importe y la última, el porcentaje de variación de ventas. Y con eso ya he generado el informe que yo necesitaba pues para poder montar esa reunión. Durante este demo habéis visto que Click tiene 2 motores, el motor asociativo y el motor cognitivo. Habéis visto cómo la combinación de estos 2 motores me permite hacer un montón de cosas. No solo generar visualizaciones, que eso es una de las cosas que puede hacer y que me van a dar productividad, sino que además me puede automatizar el descubrimiento, como habéis visto con estas herramientas. Habéis visto que además es capaz de interpretar lenguaje natural y esas características nos van a dar muchísima facilidad de uso y muchísima productividad. Esas 2 características van a hacer que prácticamente cualquier analista pueda utilizar la herramienta y os va a permitir
tomar decisiones informadas de forma mucho más rápida. Hemos llegado al final del webinar y la única cosa que os quiero es recordar unos pocos consejos para el día de la acción, para el día de la demo. Primero, llegad puntuales, no solo por educación, sino porque vais a poder pedir a vuestro anfitrión que os lleve a la sala, pedirle que os deje conectar el equipo, que necesitáis montar, comprobar las conexiones a internet, etcétera, etcétera. Os situáis solos en la sala y montáis todo lo que necesitáis, si necesitáis levantar máquinas virtuales, etcétera. Si llegáis justo a tiempo, todo eso lo tendréis que hacer corriendo y llegaréis nerviosos a la demo, con lo cual es muchísimo mejor para vosotros llegar con tiempo para estar tranquilos. Hay que ser profesional, pero al mismo tiempo tenéis que ser personales, sed vosotros mismos, no impostéis un personaje que no sois. Intentad escuchar mucho y hablar poco. Siempre es más importante lo que explica el cliente que lo que habláis vosotros. Típicamente en una demo vosotros vais a tener una parte importante donde estaréis explicando algunas cosas. Cuando el cliente tiene el mensaje que tiene que tener, si el cliente quiere hablar, escuchad y callad. Aunque no hayáis acabado, aunque os falte alguna pantalla por enseñar, aunque si habéis transmitido el mensaje, el cliente lo ha captado y os está explicando algo, es el momento de callarse y de dejar hablar al cliente. Finalmente, sobre todo, después de haber preparado una demo tan bien como la que hemos preparado, nunca, nunca, nunca estropeéis una demo con un escritorio como este. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar.